Buenas, señores estudiantes de la aeronáutica. En esta oportunidad les saluda el licenciado Osvaldo Huancosela. En esta oportunidad les presento el principio de aerodinámica. El principio de aerodinámica es la parte física que estudia las reacciones del aire sobre los cuerpos que se mueven en su seno. Se trata de la ciencia que estudia el aire en movimiento, así como los efectos que se producen cuando un cuerpo determinado se mueve en el aire o cualquier otro fluido. Esta relatividad de movimiento no produce alteración alguna desde el punto de vista aerodinámico. Tenemos 4 leyes. La primera ley de Newton, la segunda masa, presión, trabajo y potencia, tercera ley vectores, momento, energía y cuarta ley atmósfera. Primera ley, ley de Newton, dice que todo cuerpo tiende a mantener su velocidad y dirección de movimiento a menos que se le obligue a lo contrario. Esta ley se conoce como la ley de inercia. Si un cuerpo se encuentra en reposo o en movimiento por la ley de inercia, este deberá permanecer en ese estado, pero si se le aplican fuerzas que alteren ese estado, el cuerpo creará una fuerza que trata de neutralizar las fuerzas adicionales. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza que actúa e inversamente proporcional a la masa inercial del cuerpo sobre el cual actúa la fuerza. Si un cuerpo no mantiene una velocidad porque está sometido a una fuerza que hace variar su aceleración. A mayor masa se necesita mayor fuerza para mantener la velocidad. A toda acción se opone una reacción. Si se ejerce una fuerza sobre una masa, esa masa responderá con una fuerza de igual magnitud y de sentido contrario. La inercia. ¿Qué es la inercia? Si un cuerpo se encuentra en reposo o en movimiento por la ley de inercia, este deberá permanecer en ese estado, pero si se le aplica una fuerza que altere ese estado, el cuerpo creará una fuerza que trata de neutralizar las fuerzas adicionales. Masa. Cantidad de materia que contiene un cuerpo independiente de su forma y volumen. No puede medirse fácilmente y la única manera de establecerse depende del peso del cuerpo, que es influido por la fuerza gravitacional terrestre. Presión es la fuerza que se ejerce en una determinada unidad de superficie. Si se hablara de presión atmosférica, se referiría a la cantidad de fuerza que ejerce una columna vertical de aire sobre determinada parte de la superficie. Trabajo es el producto de una fuerza aplicada para mover un cuerpo una determinada distancia. Potencia es el trabajo efectuado en determinada unidad de tiempo, o sea, es la fuerza que se efectúa para producir una determinada velocidad. La unidad de potencia utilizada en aviación se llama horsepower o caballo de fuerza, que equivale a mover una libra una distancia de 550 pies son un segundo. Mecánica de fluidos. Es la parte de la física que se ocupa de la acción de los fluidos en reposo o en movimiento, así como de las aplicaciones y mecanismos de ingeniería que utilizan fluidos. La mecánica de fluidos es fundamental en campos tan diversos como la aeronáutica, la ingeniería química, civil e industrial, la meteorología, las construcciones navales y oceanografía. Teorema de Bernoulli. Cuando un fluido incompresible circula a lo largo de un tubo de flujo de sección variable, su velocidad cambia. Esto es, el fluido acelera o desacelera, lo que significa que ha de variar la presión a lo largo del tubo.
Describe la relación existente entre la presión externa de un fluido y la velocidad del mismo. Podemos ver acá el ejemplo. Ingresa altas velocidades de presión, baja velocidad. Baja presión alta y alta velocidad. Alta presiones, baja velocidad. Ley de la conservación de la masa. Dice, la masa no se crea ni se destruye, se transforma. La masa de aire que entra en un tubo Venturi tiene que salir por el otro extremo. Por consiguiente, la masa de flujo por unidad de tiempo en la estación 1 tiene que ser igual a la masa de flujo en la estación 2 y también en la 3. Acá tenemos ejemplos del flujo de aire a través del tubo Venturi. Entrada del agua, ingresa y salida. Flujo de agua a través de un tubo, 100 nudos, y a esa velocidad se reduce y va a ser a 200 nudos y va a salir 150 nudos. El volumen de aire pasado por cualquier punto del tubo por unidad de tiempo es igual a través del tubo. Tubo Venturi. La energía total en un sistema cerrado dado no cambia, pero la forma de energía puede ser alterada. La presión de aire que fluye puede compararse con la energía en cuanto la presión del aire en flujo permanecerá siempre constante. La presión del flujo de un fluido está integrada por dos componentes, la presión estática y la presión dinámica. Presión estática es la fuerza que actúa sobre una superficie por unidad de área de superficie. Se mide por un barómetro aneroide situado dentro del flujo, pero no se mueve con el flujo. Se calcula multiplicando el peso específico promedio del aire por la altura de la columna de aire. La presión atmosférica estática en un día corriente a nivel del mar es 14.7 libras por pulgada o 2.106 libras pie al cuadrado. Teorema de Venturi, efecto Venturi. Hay cambios de velocidad y presión a lo largo del tubo, cumpliéndose el principio de conservación de la energía, como podemos ver en la imagen. Presión dinámica. La fuerza que actúa sobre una superficie por unidad de área de superficie. La presión dinámica es un componente de la presión total que se deriva del movimiento del aire. Principio de Bernoulli, concepto general. La energía total es constante. Si un componente de la energía aumenta, otros componentes disminuyen. Energía total es el proceso por el cual se forman presiones dinámicas y estáticas. El flujo de aire es acelerado al pasar en la parte más estrecha y disminuyendo la presión. Ese es el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli aplicado a una aeronave significa que al encontrar una corriente de aire, un perfil de ala, el aire aumenta su velocidad sobre la superficie exterior del ala, extra 2 y disminuyéndose presión. Sin embargo, el aire disminuye su velocidad sobre la superficie inferior del ala, intra 2, aumentando su presión. Esta diferencia de presiones origina la sustentación. De esa manera vuelan las aeronaves. Construcción inferior del tubo Venturi. La presión estática disminuye según aumenta la velocidad. El aire acelera sobre la parte curva de la mitad inferior. La aceleración produce una disminución de presión estática sobre la parte curva del tubo. Flujo. El flujo de aire alrededor de un perfil aerodinámico actúa similarmente a la corriente del aire a través de una construcción en el movimiento del fluido líquido-gas. Flujo laminar. Cuando un fluido tiene un movimiento continuo y uniforme en el que las partículas siguen trayectorias paralelas entre sí debido a que los cambios de dirección pronunciados se llama flujo laminar. Flujo laminar, flujo turbulento. El flujo turbulento, si el flujo tiene que seguir una trayectoria con cambios de dirección muy marcados, las líneas de corriente no pueden seguir esta trayectoria,
desorganizándose y formándose remolinos y turbulencias a este flujo desorganizado. Se le conoce como flujo turbulento. Perfil aerodinámico. Un cuerpo que posee una forma tal que permite aprovechar al máximo las fuerzas originadas por las variaciones de velocidad y presiones de una corriente de aire se denomina perfil aerodinámico. Si realizamos un ejemplo gráfico tomando dos partículas que se mueven a una velocidad de 90 km por hora y con una presión de 1 kg por centímetro, podemos ver en este ejemplo succión de aire hacia arriba, sustentación, viene el flujo de aire, tenemos la parte A y la parte B. Una vez que el flujo de aire impacta en la parte A, área baja de presión, y en la parte B, área de alta presión. Este sería el plano aerodinámico y la salida del flujo de aire. Sentido del movimiento del plano aerodinámico ala. Diseños de perfiles. Perfil antiguo, perfil avanzado, perfil Clark en Y, subsónico, perfil flujo laminar, subsónico, perfil arco-círculo supersónico y perfil doble prisma supersónico. Partes del perfil alar. Borde de ataque. En la parte delantera del ala, en el sentido de vuelo, es la primera que se encuentra con la corriente de aire. Borde de salida es la parte trasera del ala y la última en contacto con la corriente del aire. Acá tenemos el ejemplo, podemos ver la línea de curvatura media, borde de ataque, cuerda y borde de salida, curvatura de estrados y curvatura de intrados. Estrados, parte superior del ala, intrados, parte inferior del ala. Perfil alar, es la forma de la sección del ala, cuerda es la línea que va desde el borde de ataque hasta el borde de salida en un perfil alar. Ángulo de ataque, es el ángulo que forma la cuerda con la corriente de aire. Fuerza sobre un perfil alar. En aviación se denomina perfil alar, perfil aerodinámico o simplemente perfil a la forma plana que al desplazarse a través del aire es capaz de crear a su alrededor una distribución de presiones que genere sustentación. Es uno de los elementos más importantes en el diseño de superficies sustentadoras como alas o palas de rotor. Perfiles aerodinámicos, dos tipos. Perfiles simétricos son un tipo de perfil donde la parte superior del ala es igual a la parte inferior del ala. Se utilizan muchos en la aviación acrobática. Simétrico. El centro de presión se mueve muy poco a través de la cuerda. Perfiles asimétricos. El diseño asimétrico crea una mayor diferencia de presión por encima o por debajo del perfil aerodinámico y produce más sustentación. El centro de presión se mueve a través de la cuerda. Cuando cambia el ángulo de ataque, requiere un diseño superior el cual sustente el centro de presión moviéndose hacia adelante y hacia atrás. Asimétrico. Son un tipo de perfil donde la parte superior del ala estrados es diferente a la parte inferior de esta intrados. El centro de presión puede moverse a lo largo de la cuerda. Viento relativo. Son las líneas de flujo que corren paralelas al perfil en dirección contraria al movimiento de las partículas de aire alrededor de un perfil en la trayectoria opuesta de la aeronave. Viento relativo. El flujo de aire relativo, un perfil aerodinámico paralelo y en dirección opuesta a la dirección de vuelo de un perfil aerodinámico. El viento relativo es una combinación de la rotación de las palas y la velocidad hacia adelante del helicóptero. Ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia es el ángulo agudo formado por la cuerda del ala con respecto al eje longitudinal del avión. Este ángulo es fijo y pues responde a consideraciones de diseño y no es modificable por el piloto.
Ángulo de ataque. El ángulo de ataque es el ángulo agudo formado por la cuerda del ala y la dirección del viento relativo. Este ángulo es variable, pues depende de la dirección del viento relativo y de la posición de los alas con respecto a este. Ambos extremos controlados por el piloto. Es conveniente tener muy claro el concepto de ángulo de ataque, pues el vuelo está directa y estrechamente relacionado con el mismo. Ángulo agudo entre cuerda y el viento relativo resultante. Es un ángulo aerodinámico. El ángulo de ataque puede cambiar sin cambiar el ángulo de incidencia. Relación entre el ángulo de ataque y la velocidad. Con variaciones de velocidad en un vuelo nivelado, la relación entre el ángulo de ataque y la velocidad aerodinámica se muestra claramente. Al aumentar la velocidad aerodinámica, el avión requiere un ángulo de ataque más pequeño para permanecer en el aire. A medida que la velocidad aerodinámica del avión disminuye, se requiere un ángulo de ataque mayor. Gracias. Espero les sirva de algo este pequeño concepto.